Comenzamos. Vamos a titular esto Pájaros de mal agüero y aunque el hombre propone, es Dios quien dispone. Es decir, va a tener dos títulos. En un principio os iba a hablar de cómo habíamos llegado a la comendaduría, a la soberana comendaduría de la Fraternidad Rosacruz Antigua en España. Y lo haremos. Pero nos hemos dado cuenta que podemos hacer una simbiosis perfecta con lo que ahora está pasando. Es decir, ahora hay mucho pájaro de mal agüero, mucho falso profeta, que te están contando cosas ya que son antiguas, son antiguas. Yo al menos lo conozco desde los años 80 y creo que en Estados Unidos la historia viene desde los años 50 e incluso antes. Ya sabéis, todo el tema este de las profecías y de la venida de Jesús y todo este tinglao. Son profecías autocumplidas, que se suelen decir. Son planes que se hacen a largo plazo y que hay organizaciones, en este caso son las organizaciones sionistas, que son las que se encargan de procurar que haya un camino bien dirigido, bien planificado, para conseguir unos determinados objetivos que a la postre determinan o hacen que la gente crea que efectivamente se están cumpliendo una serie de profecías. Bien, es fácil, es decir, una vida humana son 70, como mucho 80, 90 años, pero evidentemente si tú constituyes una serie de organizaciones que se autorrealimentan entre sí y que tienen un plan a muy largo plazo, pues aunque esas personas que son las planificadoras en origen, pues pasen a mejor vida, como se suele decir, pues siempre habrá una serie de personas que habrán sido domesticadas para que lleven a cabo esos planes. Y bueno, eso es lo que está pasando en la sociedad. Y todo eso lo atacan diciendo, bueno, oye, estos son conspiranoicos. Bien. Somos conspiranoicos. ¿Qué es más conspiranoico? El que dice que todo esto es por cosas extraterrestres o por cosas bien planificadas por personas bastante malintencionadas. Bien. Os quería plantear cómo he llegado hasta la soberana comendaduría de la Fraternidad Rosacruz Antigua, porque es una historia un poco larga. Resulta que en el colegio, yo no sé, tendría 15, 16 años, una cosa así, y estaba en el instituto y tenía un profesor de religión que se llamaba Don Anselmo, o se llama, creo que sigue vivo todavía. Era un curita bajito, sí, rubito, que se traía a las chicas de calle, iba siempre con su trajecito gris y su alzacuellos. Y bueno, pues este hombre, bueno, primero os voy a decir que en mi casa esto de la religión pues como que no estaba muy bien visto, puesto que mis padres habían vivido en el lado de la República y además habían sufrido la educación en colegios de monjas y de curas, básicamente mi madre en colegio de monjas, y no las podía ni ver, porque además consideraba que eran malas personas. Bueno, la cuestión es que yo, ya sabéis, viviendo en un país ultracatólico, una dictadura nacional católica, como era la de Francisco Franco, pues no nos quedó otro remedio que hacer la primera comunión. Lo hicimos tarde, a los 9 años.
Los chavalillos la hacían a los 7, 8 años como mucho. La hice a los 9 años. Y creo que no he vuelto a comulgar desde aquella comunión, ¿no? Tengo casi 70 y es la única comunión que hice. Bueno, o sea, os planteo el entorno que yo tenía en casa, ¿no? No era un entorno ateo, pero tampoco era un entorno religioso, ni a favor de la Iglesia, ni a favor de ninguna idea religiosa. Bien, entonces vamos a situarnos ya en esa época en el instituto, don Anselmo, y entonces este hombre, los exámenes que nos hacía eran muy significativos. Él nos daba unos pasajes de la Biblia, ya fueran del Antiguo o del Nuevo Testamento, y decía, bueno, traerme un trabajo para ver qué es lo que habéis sacado vosotros en claro de ese pasaje, qué es lo que os ha dicho a vosotros. Entonces yo, pues como supongo que harían el resto, pues yo sacaba mis conclusiones. Y yo siempre lo hacía de forma completamente automática. O sea, no os vayáis a creer que esto me lo impuso alguien. No, 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 no. Lo hacía siempre de manera simbólica. Siempre interpretaba las escrituras de manera simbólica. Nadie me dijo que lo hiciera de esa manera. Pero aquí Antonio lo hacía así. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que mis trabajos eran 8, 10, 11, 12, vamos, que prácticamente se podía haber hecho de cada vez un pequeño librito. Y el profesor Anselmo, el padre Anselmo, pues nos daba siempre un 10, es decir, la máxima puntuación. Y yo, a partir de este contacto con este hombre y de estos trabajos que yo realizaba simbólicos, pues sí empecé a tener una seria inquietud espiritual o religiosa, si queréis, vamos a decirlo así. Bueno, pues por esa época, ya un par de años después, ya en el mismo instituto, pues conozco a un amigo y me dice, oye, que te voy a presentar, ven a casa, que te voy a presentar a don Carlos, que es una persona que te va a gustar hablar con él y tal y cual. Bueno, pues voy a su casa, a casa de mi amigo Delfín, y resulta que me presenta allí a un señor muy bien vestido, con un trajecito gris, muy bien peinado y con una presencia bastante carismática. Aquí es don Carlos, mira, es el pastor de la iglesia evangélica del Pelícano, de la calle del Pelícano, aquí por Carabanchel, aquí en Madrid. Bueno, pues nada, me empieza a calentar la cabeza y yo escuchando con mucha atención. Yo no, totalmente inocente, o sea, te quiero decir que no estaba a la defensiva ni nada por el estilo. Y luego, pues al final termina, después de la perorata, dice, bueno, ¿qué? ¿Te conviertes a Jesús? ¿Quieres aceptar a Cristo, a Jesús en tu corazón y tal? Y yo, pues, después de todo lo que había escuchado, pues, estaba de acuerdo con todo. Y digo, sí, pues acepto a Jesús en mi corazón. Y, ¡hala! Pues venga, ya eres salvo. Muy bien. A partir de entonces empezamos a asistir a la iglesia evangélica de la calle del Pelícano. Asistíamos a todas las tenidas, o sea, a todas las reuniones. Los jueves, las escuelas dominicales, las escuelas dominicales y los domingos pues a los cultos. O sea que teníamos pues, yo creo que el jueves era por la tarde, que eran como estudios, luego también había trabajos, había gente que se dedicaba a aprender música y tal, que todas estas cosas son interesantes dentro de la iglesia, ¿verdad? Para montar los coritos,
cantar los coritos y tocar los diferentes instrumentos. Y bueno, pues así estuvimos hasta, yo creo que hasta que me casé, hasta los 23 años. O sea que estamos hablando 17, que fue cuando yo entré, 18, 19, 20, 21, pues unos 6 o 7 años. Sí, porque se solapó un poco. Luego ya el comienzo de mi búsqueda de los Rosacruces se solapó. Es decir, todavía pertenecía a la iglesia evangélica, todavía asistía a los cultos, pero ya estaba yo buscando por otro lado. Y bueno, os quiero decir que ahora resulta que mucha gente, como por ejemplo Juan José Benítez y otros, que dicen que llevan 40 años investigando y que acaban de descubrir las Américas, pues que acaban de descubrir pues unas profecías de la leche. Bien. Os estoy hablando de que esto era en los años 80, o sea, eh, principios de los 80, últimos de los 70. Y ya en aquella época, pues lo conocíamos todo eso, conocíamos todas las profecías, todas las profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, toda la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento de la iglesia, en fin, todo. O sea que este hombre pues no ha descubierto nada nuevo. O sea, ahora acaba de descubrir, después de esos 40 años de haber publicado un montón de libros, de haber ganado dinero a expuertas a base de copiar el libro de Urantia. Y es una lástima que no viva don Antonio Rivera, porque este fue un gran maestro de Juan José Benítez, fue un gran maestro y al mismo tiempo un gran amigo. Y sin embargo, pues al final perdió las amistades porque descubrió que era un plagiador en toda regla. Gracias a su esposa, la esposa de Antonio Rivera, que era francesa, y leyendo, entonces el libro de Urantia no estaba traducido al castellano, pero sí estaba traducido al francés. Y leyendo El caballo de Troya y leyendo, le dijo, oye Antonio, que dice que ha escrito El caballo de Troya, que tal, que cual, que todo un puñetero plagio. Y bueno, al final, pues perdieron las amistades y tal. Y bueno, pues ahora después de esos 40 años que dice de investigación, que lleva tantísimo tiempo investigando y escribiendo libros y ganando dinero y viajando a todas partes, viajes que no es por envidia, nosotros no hemos podido viajar, pero tampoco es una cosa que nos haya gustado mucho. No vayáis a creer que nosotros disfrutamos demasiado con los viajes. Nos gusta más el viaje interior, la reflexión, estar en casita tranquilamente y entrar en meditación, estudiar libros. ¿Ven? Con eso no, lo único que estamos diciendo es que este hombre no ha descubierto nada nuevo. Lo escucharéis buscarlo por internet, en YouTube, y veréis que os va a contar una perorata como si hubiese descubierto las Américas. Pues no, señor. Eso ya cuando nosotros íbamos a la escuela dominical nos lo enseñaban de pe a pa en las iglesias evangélicas. Os voy a comentar. Esas profecías, con el paso de los años yo ya me he dado cuenta que no son tales profecías. Podríamos llamarlas profecías autocumplidas. Es decir, son planes que están hechos por el movimiento sionista y están hechos para que con el paso del tiempo, pues una serie de organizaciones que tienen que ver con el sionismo, apoyadas por las iglesias, algunas iglesias protestantes, fundamentalmente bautistas, evangélicas, por un lado, y por otro lado por el propio Estado de Israel, y además pues por el movimiento sionista, vamos a decir judío, si es que se puede llamar judío, porque hay muchos judíos que son antisionistas, por si no lo sabéis. Bien, entonces todo eso está manipulado, tú puedes sacar profecía de donde quieras, es cuestión de sacar
frases de contexto, fuera de contexto, y montarlas, y esto quiere decir esto, y esto quiere decir lo otro, mira, y lo que decía Ezequiel, pues ahora aquí lo decía Jesús, y esto y ahora y lo que decía Daniel, es una profecía, porque aquí, en fin, ¿me entendéis? Cualquiera puede montarse una historia, cogiendo trocitos de aquí, trocitos de allá y tal. Y es así, ¿eh? Mirad, yo me considero cristiano, ¿vale? Y ya paso de las etiquetas, ni católico, ni evangélico, ni nada. Soy cristiano. Si me queréis llamar de alguna manera, pues gnóstico. Y la cuestión es que se habla por todas partes, no es que está fuera de toda duda de la existencia de Jesús, porque mira a Antonio Piñero, Antonio Piñero dice que la existencia de Jesús, que no se puede poner en duda, a pesar de que no existen evidencias arqueológicas, ni evidencias de ningún tipo, aparte de que, por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un historiador de la época, parece ser que habla en un momento determinado habla de Jesús y se ha demostrado que eso es un añadido posterior a Flavio Josefo. O sea, es decir, que incluso hasta las supuestas evidencias de historiadores que son escasas, pues son falsificaciones. ¿Con esto qué estamos tratando de decir? ¿Que existió o dejó de existir Jesús? No, 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 en absoluto. No ponemos en duda ni la existencia ni la inexistencia de Jesús. Queremos decir que no he probado nada en absoluto. Y es una cuestión de absoluta fe. Pero nosotros como cristianos consideramos que lo más importante no es la existencia en sí de Jesús, ni la existencia, ni el nacimiento virginal, ni la resurrección. Lo importante es el arquetipo, el mensaje. Lo mismo que podríamos decir que para los verdaderos budistas lo importante no es que haya existido Buda, sino el mensaje que dejó. Yo creo que eso es lo importante. Tenemos que poner a las ideas por encima de las personas, ¿vale? Jesús, pues a lo mejor sí existió. Pero a lo mejor ni siquiera se llamó Jesús. A lo mejor se llamaba de otra manera. Y ni siquiera pasó a la historia con ese nombre. ¿Me entendéis lo que os trato de decir? ¿Hasta qué punto es necesario creer en la figura de una persona para salvar el alma? ¿No os parece un tanto ridículo? Es decir, si yo creo en la figura de Jesús, en la figura humana, en que Jesús fue hombre, en que Jesús fue Dios y toda esta doctrina del cristianismo católico y posteriormente protestante, porque asumen la misma historia, ya, si no crees en eso, aunque sigas la moral cristiana y hayas captado el mensaje y lo sigas, pues como no crees en la figura de Jesús, pues te pierdes. A mí me parece que eso es ridículo, no tiene sentido. Por eso yo siempre he considerado que lo importante no es la existencia física de Jesús, de si ha existido o no ha existido, sino el arquetipo, lo que significa. Y que ese arquetipo está dentro de nosotros. Tanto a Jesús, que representa a la persona física, como a Cristo, que representa a la persona trascendental, a la persona divina. Todos, en cierto modo, somos Jesucristo. Tenemos un Jesús nacido de mujer, nacido en el mundo, y todos tenemos una parte mental, una parte espiritual, que nos viene del Creador, que en este caso, como ya os hemos comentado y seguiremos comentando, pues procede de la fragmentación del demiurgo, del creador gnóstico, y que todos tenemos esa semilla del demiurgo.
porque somos almas de un mismo espíritu, el espíritu del demiurgo, y cada uno de nosotros somos almas, trocitos, vamos a decir, pequeñas semillitas que hemos surgido de ese espíritu universal que dio lugar al universo. Luego ya entraremos en otras charlas de por qué se crea el universo, cuál es la catástrofe, el accidente que se provoca y por qué estamos como estamos, porque este mundo desde luego no es una fiesta, es algo que es terrible. Bien, entonces nosotros después de estar un tiempo allí, pues bueno, nos empiezan a freír con el tema de charlas, sermones, vamos a ver el diezmo por aquí, el diezmo por allá, por qué hay que dar el diezmo, porque no sé qué, ya sabéis, con trocitos de la Biblia por aquí, trocitos de la Biblia por allá. Digo, tío, que a la iglesia hay que darle la 10ª parte de las ganancias brutas. ¿Eh? Y mira, yo en aquella época, creo era, pues con 17 años era auxiliar de laboratorio en Fotorama, ganaba una porquería, creo que eran 8.000 pesetas al mes. Y oye, para mí dar el décimo de la 10ª parte de ese dinero, pues me parecía un disparate. Hay gente que tiene mucho dinero y aunque la 10ª parte sea una cantidad bastante considerable, pues no les cuesta ningún problema darlo porque no les afecta a su economía familiar. Pero claro, una persona que está a punto de casarse, estamos hablando ya yo me casé con 23 años, y ganando esa porquería, pues dar la 10ª parte, pues era mucho. Pero aparte de eso, nunca entendí lo del tema del diezmo. Siempre daba, pues eso, mis moneditas y tal, en la bolsita que te pasan, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? O sea, aparte de dar el diezmo, luego tienes que pagar, cada vez que hay un culto, te pasan la bolsita para que sueltes también la pasta. Y a mí esas cosas siempre me produjeron un poco de rechazo, de repulsión. Bueno, pues entonces llegó a mis manos un folletito de la Fraternidad Rosacruz de Mageinde. Me puse en contacto con ellos para hacer los cursos, que eran gratuitos. Luego me puse en contacto con la organización que había aquí en Madrid, estaba en la calle Mayor 6, donde abajo estaba en los bajos estaba la joyería de Enrique Busián, una joyería muy famosa de aquella época. Los que seáis jovencitos no tendréis ni puñetera idea, porque esa joyería ya no existe. Pero era muy famosa porque Enrique Busián era un moro que había luchado mano a mano con Franco contra los republicanos en la guerra civil. Y como compensación, o como, vamos a ver, como recompensa, pues bueno, pues estuvo este hombre viviendo aquí como un rey, como un marajá, y montó su joyería, que era relojería, y bueno, era uno de los concesionarios de roles más importantes que había en España. Bueno, pues en la 3ª planta, pues ahí teníamos las reuniones, y ahí estuvimos durante bastante tiempo, haciendo todos los cursos, exceptuando los de... Esos no llegamos a hacerlos, porque no nos ha llamado nunca la atención, los de astrología. No me preguntéis por qué. Yo hay cosas, por ejemplo, a mí se me ha dado siempre muy bien el inglés. En el instituto era 10, 10, 10, 10. O sea, tenía siempre las mejores notas. Pero sin embargo nunca me dio por estudiar inglés. Y ¿por qué tengo yo que estudiar este lenguaje? Y luego con el tiempo me fui dando cuenta de que había algo dentro de mí que estaba en contra de ese tipo de colonización lingüística. Bueno, pues esto de la astrología,
O sea, tanto estudio matemático para una cosa que es de adivinación. En este caso, en la fraternidad Rosacruz no se utiliza para adivinar el futuro, sino para mirar la situación astral de las personas, para ayudar a combatir las dolencias y descubrir, sobre todo, descubrir las enfermedades. Pero no me llamaba la atención la astrología y eso pues lo tengo que, pues hicimos nuestro curso preliminar, nuestro curso superior de filosofía, el curso de Biblia, el curso de filosofía, pero los de astrología no los hicimos. Bueno, pues allí llegamos, pasamos por estudiante preliminar primero, luego pasamos por estudiante regular, nos hicimos probacionista, estuvimos de probacionista durante 5 años y luego solicité el discipulado. El discipulado no te lo concede la escuela de Oceanside, eso tienes que recibir tú una llamada vocacional interior. Y yo la recibí. Que puede que algunos me digan que eso fue una cosa, yo qué sé, una invención de mi propia mente o una ilusión. Bueno, miradlo como veáis, pero yo recibí esa señal y me hice discípulo. En realidad nunca dejas de ser estudiante probacionista, sigue siendo estudiante probacionista, pero ya cambias a otra cosa. Entonces en ese momento recibo yo la llamada de hacer un trabajo ecuménico, porque claro, una cosa que a mí me había llamado mucho la atención, que no había tenido relación con otras organizaciones, los reclutes, ni siquiera de forma epistolar o de forma a través de libros o de otro tipo de información. Recordar que en aquella época no existía Internet como lo conocemos ahora, ¿ok? Entonces, claro, yo no entendía cómo es posible que hubiera dos, tres. Yo en aquella época conocía tres. Estaba la fraternidad Rosacruz de Magheinde, estaba el Historión Rosicruciano, que era originario de Holanda, y estaba la Amor, la antigua y mística Orden Rosacruces, que en aquella época todavía estaba en California y se estaba ya mudando a Francia o a Canadá. A Francia, creo, luego se mudó a Canadá. Que no entendía y además, bueno, luego vamos a ir despacito para no ir pisándonos los pies según subimos los escalones. Bueno, la cuestión es que empiezo a ponerme en contacto con las diferentes organizaciones. En este instante paso por una situación crítica porque me quedo sin trabajo. Y entonces mi tío desde León, mi tío Blas Alba, pues me invita a trabajar con él en la empresa en la que él es director gerente, que era SAME, Sociedad Anónima de Mercantil Eléctrica, que era un almacén de materiales eléctricos. Y como yo tenía conocimientos de electricidad, como ya bien sabéis todos, y había estado trabajando durante el periodo de paro, había hecho 2 o 3 cursos de informática básicos, ¿no? De BASIC, de operador de ordenadores y tal. Pues bueno, pues me fui allí a trabajar. Y bueno, pues allí evidentemente, allí no podía asistir los domingos a los cultos de la fraternidad Rosacruz de Magheinde, porque allí no había nada, ¿no? Y bueno, pues allí contacto con gente del Historión Rosicruciano, me hago amigo de Vicente, el joyero, y contacto también con Amor, con un pronaos que había, que curiosamente también se llamaba Vicente, el que llevaba el pronaos. Y asisto pues indistintamente tanto al pronaos de Amor como al templo del Historión Rosicruciano. Y bueno, pues allí en el Historión pues me hago estudiante regular primero y luego alumno probacionista, que es el equivalente, probatorio, perdón, alumno probatorio, que es el equivalente al probacionista de la fraternidad Rosacruz Magheinde.
Bueno, lo de Amor es un mundo un poco distinto porque es completamente disfuncional, o sea, es algo que no tiene nada que ver, pero yo descubro que tiene mucha relación, muchísima, ¿no? Yo en aquella época no sabía tampoco la historia del lectorio, pero encuentro que hay unas similitudes tremendas, doctrinalmente vamos a decir, por utilizar alguna palabra, para entendernos, entre la Fraternidad Rosacruz de Magende, es decir, la Rosicrucian Fellowship de Oceanside, California, y la Rosacruz Aurea, o Lectorium Rosicrucian, la Escuela Internacional de la Rosacruz de Oro. Y claro, poco a poco voy descubriendo de que es que, bueno, de que, es que esta gente fueron alumnos de Magende y luego se fueron un poco apartando, buscando más bien las verdaderas raíces de la Rosa Cruz. Entonces, claro, yo ya empiezo a tener acceso a otro tipo de información que no es la literatura propiamente de la Fraternidad Rosa Cruz, que por cierto la tengo toda, toda la que está traducida en castellano, todo lo que escribió Magende está en nuestro poder y lo hemos leído varias veces. Pero era lo que habíamos leído, entonces para nosotros la Rosa Cruz era eso, era la Fraternidad Rosa Cruz de Magende y para de contar. Pero bueno, allí en León, como teníamos más tiempo y tal, pues empezamos a leer otros libros y entonces conseguí libros de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, de nuestro Uracocha, de Congeller. Empiezo a leer libros de Rudolf Steiner, evidentemente los libros del Lectorium Rosicruciano, y como me hice miembro también de Amorc, pues recibí también algunas de las monografías de Amorc y, y el libro que te regalan cuando entras, ¿vale? Rosa Cruz me parece que se llama, que te da una historia que es absolutamente una invención, pero bueno, esto ya hablaremos más adelante, que tampoco es nuestra intención es poner a parir a nadie, ni a ninguna organización, ¿vale? Cada cual hace lo que le da la gana. Entonces yo descubrí, por ejemplo, ahí en el Lectorium Rosicruciano una cosa buena, y es que no te engañan, van con la verdad por delante, no te cuentan ninguna historia falsa, ellos te dicen, mira, procedemos de aquí, venimos de aquí, llegó un momento en que no era compatible el camino que nosotros estábamos siguiendo con la deriva que había tenido tras la muerte de Magín de la Fraternidad Rosa Cruz y, y entonces nos derivamos más hacia los documentos antiguos, es decir, hacia los tres manifiestos rosacruces de la fama, la confesión y las bodas químicas, y luego ya de ahí también pues un poco el contacto con los libros que se habían, los manuscritos que se habían descubierto en el año 1940 y tantos, que eran los libros gnósticos de Nag Hammadi y que trajeron una información tremenda para el cristianismo. Bueno, pues entonces esa es la historia. Nos toca, estuve 3 años allí en León y ya decidimos regresar a Madrid. Regresamos a Madrid, no pierdo el contacto con la Fraternidad Rosa Cruz de Magenda, evidentemente me vuelvo a poner en contacto con ellos, que por cierto, cuando me fui, básicamente acababan de nombrarme presidente de la Fraternidad Rosa Cruz de Magenda en Madrid. Es curioso, cuando me fui a León, o sea que tuve que dejar la presidencia también. Y cuando regresé, pues nada, me puse en contacto con ellos, me puse en contacto también con el lectorio y me puse en contacto con Amor. Y en Amor pues conocí a Diego, conocí a Nicolás y conocí a una serie de personas que fueron muy importantes en mi siguiente carrera. Y también a la persona me puso en contacto con la masonería, porque era era amigo íntimo de Nicolás.
Bueno, el caso es que entramos también en la masonería. Al entrar en la masonería esto empezó ya no lo podía soportar, el gasto era tremendo y además también la comidura de coco era tremenda, ya no podía. Y entonces tuve que abandonarlo todo y dedicarme exclusivamente a la masonería. La masonería estuve 4 años en la masonería regular y hasta que al final salí tarifando y lo dejé, ¿vale? Y volví otra vez a mi camino, a mi camino rosacruz. Luego con el paso del tiempo, pues volví a intentar con otra obediencia, en este caso con la masonería simbólica, que es mixta, es decir, que admite a mujeres, no le da tanta importancia al arquitecto del universo, sí se la da, pero no es de la misma manera que en otro lado, es más laica, por decirlo de alguna manera. Y con esa, también estuve 4 años, es curioso, son 4 años también. Y con esa salí tarifando, de hecho, eh, me eligieron venerable maestro, fue un proceso complejo, complejo, porque ya te digo, en un principio me postulan para que me presente para venerable maestro, luego después cambian de opinión, las mismas personas que me postulan me traicionan y eligen a otras personas, pero yo me muevo y consigo que la mayoría pues me vote. Pero bueno, al final como cuando llega a mi instalación como venerable maestro, resulta que las personas que en un principio me habían postulado no aparecen, desaparecieron, no aparecieron en la instalación y veo traición por todas partes. Les dije, hasta luego Lucas, no volví a aparecer. Es decir, no estuve ni un día de venerable maestro, pero estaba instalado, me instalaron como venerable maestro de la logia. Amanecer 31, además, de la Gran Logia Simbólica Española. Porque a mí esto de las traiciones y estas cosas y estos cambios, esto de que me hubiesen dicho, me dijeron, Antonio, mira, sí, me dijeron, es que como ha muerto tu madre y tal, pues no te vemos que estés con capacidad para poder ocuparte de la veneratura, pues mira, consideramos que deberías de dejarlo y no, lo que pasa es que ellos necesitaban que fuese otra persona, porque había otras... En fin, bueno, esto es otra historia que también se debe de contar, que ya se ha contado también. La he contado muchas veces, pero bueno, si queréis la volvemos a contar. Y bueno, en esta situación pues ya no pertenezco a ninguna organización, porque ya sabéis que había abandonado la, las organizaciones rosicrucianas porque era mucho trabajo, eh, mucho dinero por aquí y por acá, que si segunda logia, que si primera logia, que si ahora el rito escocés, eh, eh, el cuarto grado, en fin, bueno, va subiendo de grado, también tienes que pagar los grados filosóficos, en fin, disparate. Y ya lo abandono todo, me quedo tranquilo y se me ocurre pues eh, volver con amor. Porque recibo una carta de una señora que había sido importante en mi primera etapa en amor cuando yo conocí a Nicolás, al que considero como mi maestro en amor. Y no, de hecho fue el que me inició en el cuarto grado de amor, que básicamente es el primer grado del templo. Y pues nada, una carta diciéndome que era hora de regresar y tal. Y bueno, yo dije, bueno, pues es que la verdad que me encuentro un poquito así vacío y hasta digo, venga, me voy a volver a amor. Y empiezo desde el principio, no, o sea, desde el primer grado, no desde, porque yo ya tenía hasta el quinto grado y empiezo desde el primer grado, no empiezo desde el quinto, empiezo desde el primero, tampoco iba a empezar desde el atrio, desde los grados de atrio. Y así estuve un tiempo, hasta que llegué al noveno grado.
y, y hay un momento donde a través yo ya había montado mis blogs, tenía un montón de blogs, era un poco lioso porque no eran blogs que era, solamente había uno relacionado con la Rosa Cruz, todo lo de uno estaba para la fotografía, otro de relatos, de cuentos, otro de tipo periodístico, en fin, tenía varios blogs abiertos y cada uno con una temática, otro para electrónica y electricidad y tal. Y, y entonces en ese momento pues me contacta un fulano de México que dice que es el nieto del maestro Huiracocha y que si quiero colaborar con ellos, que quieren montar algo aquí en España y que se han fijado en mí y que si quiero yo colaborar. Y digo, bueno, mira, yo pertenezco a MORC, yo no voy a organizar nada aquí y estar perteneciendo a otra organización. Digo, pero si queréis... Espera,